Abrimos nuestras escrituras, mis hermanos, buenos días. En Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos 8, 26, 27. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Cuando iniciamos con estos versículos, mis hermanos, vi que era importante conocer al Espíritu Santo y lo titulé como la intención del Espíritu. Pero necesitamos saber y conocer más y más cada vez del Espíritu Santo para saber cuál es el beneficio de que le conozcamos y de que le tengamos. Porque muchas veces nada más estamos pensando que el Espíritu Santo es una palomita blanca que viene y se posa en nosotros, pero si nos damos cuenta de todo lo que es y lo que está haciendo en nosotros cada vez más, es cuando nosotros empezamos a entender y agradecer de que Dios nos haya dado de su Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos hizo posible que tengamos una comunión con Dios. Vuelvo a recordar, la sangre de Cristo nos reconcilió con Dios, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a aferrarnos, el que nos ayuda a amarlo, a entenderlo, a desearlo, a necesitarlo. Si no estamos vivos espiritualmente, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, definitivamente seguimos siendo enemigos de Dios. Él es el que hace que nosotros anhelemos cada día conocer más de Dios, amar más a Dios, vivir más en santidad. Por eso es tan importante el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que quise abundar más en este estudio, ir paso por paso para que entendamos cuánta necesidad tenemos del Espíritu Santo. Incluso no sé si recuerdan, en el estudio pasado vimos acerca de cómo el Espíritu se aferra, ¿sí?, hacia el lado opuesto de lo que desea o pide nuestra carne, ¿sí? Recordemos que estuvimos viendo de cómo el Espíritu Santo, nuestra carne pide una cosa, mas sin embargo el Espíritu Santo se aferra en jalarnos, en guiarnos hacia el lado contrario. ¿Cuál? Hacia el lado espiritual. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, pues definitivamente seguiríamos en los deseos de la carne, como la mayoría de la gente que está sin Cristo. Nosotros somos pocos, pero gracias al Espíritu Santo podemos desear las cosas del Espíritu, de Dios, ¿sí? Deseamos la santidad, deseamos el fruto del Espíritu, deseamos las cosas que son agradables a Dios. ¿Gracias a qué? Al Espíritu Santo que mora en nosotros. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Nos vamos a la carne, 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 y por eso somos enemigos de Dios sin el Espíritu Santo, sin la salvación. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Eso es lo que vimos en el estudio pasado. También estuvimos viendo que el Espíritu Santo, aparte de aferrarse hacia el lado opuesto, Él es el que pide lo que nos conviene y no lo que queremos, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo de que nosotros pedimos lo que queremos, lo que agrada a nuestra carne? Queremos cosas que son contrarias a Dios, y muchas veces le hemos llegado a pedir a Dios cosas que no son agradables a Dios, y por eso intercede o interviene el Espíritu Santo para pedir lo que conviene, cómo conviene a cada uno de nosotros. Sin el Espíritu Santo pedimos según la carne. Todo lo que pidamos, ya sea a nuestros Baales en la antigüedad, cuando no conocíamos de Cristo, tan igual ahora también. Si Dios dejara que el Espíritu Santo se hiciera a un lado y nos dejara que pidiéramos, pediríamos para nuestros deleites.
para nuestros deleites, estaríamos pidiendo, incluso muchas veces siendo cristianos, pedimos para nuestros deleites. ¿Sí? Pedimos que un mejor trabajo, que un mejor sueldo, que una mejor casa, que una mejor esposa, que unos mejores hijos. O sea, estamos pidiendo siempre para nosotros, para nuestros deseos personales, ¿sí? Pero el Espíritu interviene y dice, es que eso no te conviene. Si te doy riquezas te vas a olvidar de Dios. Entonces voy a pedir lo que te conviene. Intercede, interviene, ¿sí? Y no es que le diga a Dios, no escuches a este que te está pidiendo y no se lo des, sino que, como no lo sabemos, Él intercede, porque Dios de todos modos no va a escuchar ni va a darnos lo que nosotros queremos, ¿sí? Pero sí necesitamos que el Espíritu interceda. Y aunque quisiéramos pedir según la carne, el Espíritu va a intervenir, interceder delante de Dios y va a pedir cómo nos conviene. Y lo más hermoso también es que nos convence de lo que sí nos conviene, ¿sí? O sea, a lo mejor al principio llegas y pides algo que no conviene, pero aparte de interceder el Espíritu, también nos convence. Y nos dice, y como que entramos en ese razonamiento, en ese entendimiento y decimos, sí es cierto, estoy pidiendo mal, pues esto no me conviene, esto no va a servir de nada en mi comunión con Dios, y el Espíritu mismo te convence y te guía de una manera que sientes paz. Después de que toda la carta de peticiones que le hiciste, después llega el Espíritu y te empieza a decir, mira, esto no te conviene, esto sí te conviene, esto no te conviene. Y a lo mejor como niños berrinchudos empezamos, es que yo lo quiero. Pero llega un momento en que viene lo apacible y viene la paz y viene y si es cierto, esto sí me conviene, esto sí lo necesito, esto sí lo quiero, esto sí lo recibo o lo acepto, ¿sí? Y no estoy hablando de no lo recibo, sino estoy hablando de que empezamos a entender, a comprender, incluso ya cuando llegamos a querer pedir algo a Dios, primero analizamos por medio del Espíritu, no es que seamos muy sabios, sino por medio del Espíritu analizamos si verdaderamente conviene o no. Y ya no nos dedicamos a estar pide y pide y pide y pide. ¿Sí? Empieza a llegar a nosotros no es conformismo, mis hermanos, ¿sí? Que quede bien claro, no es conformismo, sino una comprensión de que de qué me va a servir tener esto si no me va a servir de nada, ¿sí? Háblese de dinero, háblese de trabajo, háblese de salud, ¿sí? Más bien empezamos a aceptar lo que Dios nos está dando porque vemos que eso es lo conveniente para nosotros, ¿sí? No pedimos siempre conforme a la voluntad de Dios. Hagan un recuento cada uno y sacamos una petición de 10 cosas y nos damos cuenta que la mayoría, si no son 9.9, son en contra de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ir aprendiendo. ¿Y cómo vamos a ir aprendiendo? A través de que el Espíritu Santo de Dios nos vaya llenando, nos vaya dando sabiduría, nos vaya dando discernimiento, y es como vamos comprendiendo lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y no es porque no queramos hacer la voluntad de Dios. Porque si a ti te preguntan, oye, ¿eres hijo de Dios? Sí. ¿Te gusta hacer la voluntad de Dios? Sí. Y entonces, ¿por qué pides mal? ¿O por qué no pides conforme a la voluntad de Dios? No es porque lo quieras hacer, sino porque la carne muchas veces es la que te gana, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo de Dios tiene que intervenir. ¿No queremos hacer la voluntad de Dios? Sí, pero no sabemos cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no lo sabemos? Por causa de nuestra debilidad. Hemos oído y hemos leído en estos versículos que por la debilidad de nosotros tenemos la necesidad del Espíritu Santo. Por nuestra debilidad, por nuestra flaqueza y porque no sabemos cómo pedir o qué pedir, ¿sí? Muchas veces a lo mejor sí sabemos cómo pedir, porque ya nos acostumbramos y que se haga tu voluntad, y si es tu voluntad y de acuerdo a tu voluntad, ya sabemos cómo pedir, ¿sí? Que debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Pero el problema es que muchas veces no sabemos qué pedir.
¿sí? Entonces, si estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, pero estoy pidiendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos llegar a caer en un problema entre nosotros mismos. Pero si es que le estoy pidiendo conforme a su voluntad, sí, pero estás pidiendo conforme a su voluntad, pero que se cumpla conforme a tu voluntad, ¿sí? Por eso debemos de tener mucho cuidado en cómo pedir y qué pedir, que sea para agradarle a Dios y que sea verdaderamente para tener más comunión con Dios. Porque si supiéramos pedir conforme a la voluntad de Dios, pues les aseguro que Él sí nos escucharía. Dios nos escucharía y no necesitaríamos el Espíritu Santo de Dios, pero entonces ya llegaríamos a convertirnos algo así como dioses, que no necesitamos del Espíritu Santo de Dios, porque yo sí sé cómo pedir. Y definitivamente no sabemos cómo pedir, ¿sí? Él nos escucharía, Él nos respondería, Él nos daría lo que le pedimos, pero como la mayoría de las veces no sabemos, necesitamos el Espíritu Santo, porque no sabemos cómo conviene. Y por eso, muchas veces también, muchísimas veces, Dios guarda silencio. Yo no sé si tú te has dado cuenta que muchas veces tú le estás pidiendo y no escuchas la respuesta de Dios. Y pasa tiempo, pasan días, pasan meses y no escuchas la respuesta o no viene la respuesta de Dios porque estamos pidiendo mal. ¿Sí? Porque si fuera pedir conforme a la voluntad de Dios, te aseguro que Dios respondería inmediatamente. Pero Él guarda silencio para ver si entendemos que hemos pedido mal. Así que cada vez que tú hagas una oración, que tú hagas una petición, primero analiza si verdaderamente es conforme a la voluntad de Dios y si es, Dios te va a responder. No te va a responder lo que tú quieres y como tú quieres, ¿eh? Va a responderte Dios conforme a lo que conviene y conforme a la voluntad de Él. Pero en caso de que definitivamente estemos totalmente perdidos, no sé cómo pedir, no sé qué pedir, ya me quedé mudo. Hay una historia, chiste, comentario, yo no sé, de que un joven se fue a Estados Unidos y le habló por teléfono, le escribió a su papá. Dice, oye papá, dice, el inglés no lo aprendo y el español se me está olvidando. Y le dijo su papá, hijo, regrésate porque te me vas a quedar mudo. ¿Sí? Entonces, no es el caso aquí con nosotros de que nos vamos a quedar mudos y ya no vamos a pedir. Es que yo ya no sé cómo pedir, es que yo ya no sé qué hacer, ya no sé cómo orar, yo ya ahora qué hago, le pido, no le pido, si le pido, le estoy pidiendo mal, le estoy pidiendo bien. Recuerden que tenemos al Espíritu Santo de Dios. O sea, yo voy a orar y Dios va a responder o no va a responder porque el Espíritu de Dios es el que interviene. Incluso si tú estás a solas y estás orando, va a llegar un momento, a algunos nos ha pasado, en que ya no sabemos ni lo que estamos orando. Estamos orando y a veces llega el momento en que únicamente se escuchan gemidos, se escuchan lloros. Incluso hay veces que no tienes ni siquiera palabras que decirle al Señor, pero estás ahí postrado. Y hay veces que nada más estás gracias, pero estás sintiendo una paz, estás sintiendo un consuelo, estás sintiendo que el Espíritu Santo te está confortando, te está consolando, y ahí es cuando dice la palabra que con esos gemidos indecibles Él interviene delante del Padre. ¿Sí? Gemidos indecibles delante del Padre. Quiero que quede bien entendido eso. Vamos a Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si ustedes se están dando cuenta, no está hablando del don de lenguas, no está hablando que intercede delante de otro hombre.
No está hablando de que tú le vas a hablar a una persona con gemidos indecibles o gemidos espirituales, lo que se ha engañado a mucha gente. No, este gemido indecible es del Espíritu Santo hacia el Padre, no hacia el hombre, ¿sí? Hay 3 maneras de hablar en lenguas, 4, si no mal recuerdo, 4, de maneras de hablar en lenguas que son respaldadas bíblicamente. Esto, el gemido indecible, no es para el hombre, no es para el converso, no es para el inconverso, no es para ninguna otra persona, sino es para Dios. El que interviene es el Espíritu Santo, interviene porque nosotros no sabemos cómo pedir, ¿sí? Es importante que nos demos cuenta que el versículo dice que intercede por nosotros. No dice que nosotros hablamos para explicarle a otra persona, o no dice que nosotros intercedemos por otra persona, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque no sabemos pedir como conviene, ¿sí? No es el hablar en lenguas para que otros entiendan. El hablar en lenguas normalmente es otro idioma para que la otra persona entienda. El intérprete intercede para que la otra persona entienda. Aquí no es ese el caso, ¿sí? Tampoco son repeticiones o sonidos guturales para impresionar a la gente, ¿sí? O sea, no es saca la bazuca, no es o no son tampoco idiomas que tú aprendiste y que mira, nada más repite de esta manera. ¿Y qué dice tú? Repite de esta manera y ya toda la gente repite lo mismo. No es tampoco eso, mis hermanos, ¿sí? Estos son sonidos ¿cómo dice? Perdón. Intercede, gemidos indecibles, sonidos no, gemidos indecibles. No es que sea un gemido indecible, pero a la vez sea un idioma. No, es un gemido indecible porque es un gemido espiritual. Es algo entre Dios y el Espíritu Santo que nosotros no podemos descifrar, no podemos entender, pero que nos ayuda a reconfortarnos, ¿sí? Entonces, no es hablar en lenguas para que otro entienda, no son sonidos guturales para impresionar a la gente, no son repeticiones en otro idioma para vernos más espirituales, ¿sí? No es eso, no confundamos, no creamos a esas mentiras que están engañando o que están enseñando en otras congregaciones. No es ese hablar en lenguas que ellos sí dicen poder hacerlo. Y mucho menos es una oración para Dios, porque nosotros no podemos orar a Dios si no sabemos descifrar ese idioma. El que intercede por nosotros es el Espíritu de Dios. O sea, yo no voy a empezar a hablar en lenguas para que Dios me entienda. Es que dice aquí que el Espíritu va a intervenir. ¿Quién? El Espíritu. O sea, yo no voy a intervenir, yo no voy a querer hablar en lenguas para que Dios me entienda, sino el Espíritu Santo, como nosotros no sabemos qué hablar, Él es el que interviene. En nosotros únicamente nos queda es esperar en Dios, sollozar, si es lo más que estamos haciendo, pero no estoy esforzándome por hablar en una lengua extraña para que Dios me entienda. Dios conoce todos los idiomas, ¿sí? Este es un idioma espiritual que solamente el Espíritu Santo y Dios, que son el mismo, lo entienden. Voy a hablar de esos 4 puntos que les decía yo, de las lenguas o lenguajes, ¿sí? Que son bíblicamente respaldados y que debemos de entender cada uno de nosotros para que no nos engañen, para que no caigamos en mentiras y para que podamos aprender bien todo esto. El primero yo lo nombré como lenguaje materno o natural. ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje materno o natural que cada uno de nosotros tenemos? Es el que hablamos en nuestro lugar donde nacimos, ¿sí? Ese es el lenguaje natural o materno. Ese es el que nosotros aprendimos. Dice mucha gente, oye, mira, los de Estados Unidos, qué fácil aprenden el inglés porque es su lenguaje materno. Pero los traen aquí a México y no saben hablar español.
¿Por qué? Porque no es su lenguaje natural, no es su lenguaje materno. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un lenguaje natural, un lenguaje materno, un lenguaje según del lugar a donde nacimos, ya sea español, inglés, arameo, hebreo, griego, chino, mandarín, etcétera. Cualquier idioma, cada gente que nace en un lugar va a aprender su lenguaje materno de una manera natural, normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es su lenguaje. Por eso los judaizantes que quieren cambiar el idioma, pues es ilógico que nosotros queramos hablar el lenguaje de los judaizantes, que ya ahora ya digamos Shalom, Yahweh, Yeshua, etcétera, ¿sí? Nosotros no necesitamos hablar el lenguaje materno de ellos, porque Dios entiende nuestro lenguaje. Dios habla nuestro lenguaje, Dios sabe lo que pedimos. Yo no necesito aprender hebreo o griego para poderme comunicar con Dios. Dios conoce todas las lenguas. Dios nos conoce. Dios sabe que cuando decimos el Padre Eterno, pues es Yahweh, o Jehová, o Yahvé. ¿Por qué? Porque Él conoce todos los idiomas, ¿sí? No necesito aprender ningún nuevo idioma, no necesito guardar ninguna cultura hebrea o griega. Es importante eso para que tengamos cuidado, mis hermanos, porque los judaizantes empiezan por ahí y al rato te empiezan a poner que tienes que guardar la ley y que ya debes de reunirte en Shabbat y no sé qué tanto y más cosas de esas. No, mis hermanos, cada uno tenemos nuestro lenguaje, ¿cómo se llama? Materno, nuestro lenguaje materno. Vamos a 1 Corintios 14, 19. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca del lenguaje materno que Pablo mismo nos enseña, para que nosotros entendamos y veamos que bíblicamente nosotros podemos respaldarnos acerca de que no necesito aprender el lenguaje de otros idiomas para poder hablar con mis mismos hermanos, ¿sí? Si yo estoy con mexicanos, con puro mexicano no necesito hablar en hebreo ni en griego, voy a hablar en español. Si estoy con alguien que es de Estados Unidos, entonces sí voy a necesitar una lengua, pero necesito un intérprete. 1 Corintios 14, 19. Pablo dice claramente, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que de 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí? Pablo claramente dice, pueden hablar en lenguas, pueden hacer el don, pueden tener el don de lenguas, pueden interpretar lenguas, pero yo prefiero hablar con mi entendimiento 5 palabras, aunque sea, que sean entendibles, que cada uno de nosotros entendamos lo que estamos hablando. ¿Yo para qué quieren ahorita que yo les hable en arameo o en griego? Si no me van a entender, ¿de qué va a servir? ¿En qué va a edificar a la iglesia? En nada, mis hermanos. Nada más me voy a ver supuestamente más espiritual. Me voy a ver más, voy a tener más sabiduría que ustedes, pero probablemente ni siquiera yo mismo sepa lo que esté yo hablando. Entonces Pablo dice claramente aquí, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. De esta manera ya no necesitamos intérprete, solo que hubiera un extranjero, entonces sí necesitaríamos. 1 Corintios 14, seguimos, ahora subimos al 10 y 11. ¿Sí? Dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguna, ¿sí? Fíjense bien lo que dice, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Se dan cuenta que no es un sonido gutural? Que no es algo que no entendamos. Nosotros no lo entenderemos, pero la otra persona sí lo entiende. Dice que ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Qué me está dando a entender aquí Pablo? Que yo necesito hablar palabras entendibles, palabras que comprendan todos,
porque si no de nada me sirve estar aquí hablando en arameo, en griego o en hebreo, si ustedes no van a entender nada. Dice, serían como qué, como extranjeros ustedes hacia mí y yo hacia ustedes como extranjero. Dice más adelante, no lo vamos a ver ahorita, donde habla y dice que si entra un inconverso y escucha que están hablando en lengua, lo único que va a decir es que estos están locos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más están hablando y hablando y hablando y nadie lo entiende. ¿Y los demás qué hacen? Bueno, pues imitadores. Si aquí el otro ya se tiró, si el otro está diciendo amén, pues yo también voy a decir amén. Pero no es el caso, mis hermanos. El hablar en lenguas es un idioma, dice que ninguno de ellos carece de significado. El hablar en lenguas tiene que ser algo entendible para el que lo escucha. Y si no está la persona que lo necesita escuchar, dice mejor calle. Y si no hay intérprete, mejor calle también. Primera de Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poderla interpretar o poder interpretarla. ¿Sí? Si nosotros necesitamos hablar en lenguas porque viene un extranjero, entonces hay que pedir en oración para poderla interpretar. Si no hay intérprete, dice la palabra de Dios claramente, calle. ¿Cuántas congregaciones están hablando según ellos en el espíritu y ninguno entiende? Ni siquiera el que está hablando, ni siquiera lo entiende él. Y lo peor de todo es que ni siquiera es para el espíritu, para Dios la petición, porque también hay una regla para pedir a Dios en sonidos indecibles o gemidos indecibles. Ahorita lo vamos a oír, a leer. Pero entonces, mis hermanos, si hay alguien aquí inconverso, entra y nos oye aquí como un gallinero donde todos están... ¿Qué va a pasar aquí? Se va a sorprender, va a decir que estamos locos, se va a asustar y se va a ir. Nosotros tenemos que aprender que todo debe de hacerse decentemente y en orden. Esto queda bien claro, no es hablar en lenguas espirituales, ni lenguas angelicales, ni hablar en lenguas para que Dios nos comprenda, ¿sí? Eso no lo dice Pablo y tampoco lo está diciendo cuando dice que el Espíritu interviene con gemidos indecibles. Por eso es importante que entendamos acerca de los gemidos indecibles. Primera de Corintios 14:19. Dice, ese ya lo leímos, 14:27. 14:27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Mis hermanos, esto que está hablando aquí está bien claro, de verdad. Si no lo entendemos, dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, en la iglesia no se puede escuchar un gallinero, un lugar donde todos estén hablando, donde todos estén haciendo gemidos indecibles, donde todos estén pronunciando diferentes palabras. Eso no es bíblico, mis hermanos. Eso no es agradable a Dios. Lo dice aquí claramente. Si no hay intérprete, calle en la iglesia, en la congregación. Aquí deben de callar. Dice, y hable para sí mismo y para Dios. A esto es a lo que yo me refiero de los gemidos indecibles, mis hermanos. La palabra de Dios es clara. Voy a callar en la iglesia, no se va a escuchar lo que estoy hablando, porque estoy hablando dentro de mí con esos gemidos indecibles, estoy hablando con Dios únicamente y el Espíritu Santo de Dios es el que está interviniendo.
No son gemidos indecibles que yo me inventé, no son gemidos indecibles que yo aprendí, no son gemidos indecibles que saca la bazuca, no son gemidos indecibles en arameo, ni en griego, ni en ningún otro idioma. Son gemidos indecibles o inentendibles que ni yo mismo comprendo, pero que me ayudan a sentir paz delante de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Como si estuviera yo orando en silencio. Orando en silencio, callado tú únicamente y dejando que Dios haga la obra a través de su Espíritu Santo dentro de mí. ¿Sí? Probablemente todos estén en oración, todos estén escuchando, pero hay uno que está callado y todo, pero está en esa comunión con Dios. Eso es válido, mis hermanos, siempre y cuando no interrumpa la reunión de los demás. Primera de Corintios 14:23. Dice ahí, es lo que les decía yo hace rato. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Yo no sé si has entrado a esos lugares, mis hermanos. De verdad es una casa de locos. Es una casa donde no entiendes nada, es un lugar donde ves que todos se tiran, todos gritan, todos hablan, el pastor dice una cosa, el otro dice otra cosa, nadie interpreta, todos están hablando al mismo tiempo y podrían decir, es que son sonidos espirituales, son sonidos indecibles, es que el Espíritu Santo me tomó y todo. La palabra de Dios dice claramente que deben de callar, y más por los inconversos. Porque para los inconversos es la profecía, mis hermanos. Para los inconversos es hablarles del Evangelio. Para los inconversos es hablarles en nuestro idioma. Y si hay alguien que no habla nuestro idioma, que haya intérprete. Y si no, que calle. Ni modo, el extranjero se va a quedar sin escuchar la palabra de Dios. Ya después se le tratará de explicar. Pero mientras, si no hay intérprete, no se le puede decir ahí en medio de todo el murmullo o el griterío, se le tiene que estar hablando. No, tiene que ser por tiempos, que todos callen y que el otro interprete. El siguiente lenguaje es el lenguaje espiritual. Es el que estábamos hablando ahorita. Ese lenguaje espiritual, ese es solo entre Dios y yo, con la intercesión del Espíritu. Yo no puedo tener comunión con Dios con un lenguaje espiritual porque yo no conozco el lenguaje espiritual. Por eso dice que es gemidos indecibles, gemidos indescifrables, gemidos imposibles de descifrar, imposibles de interpretar. Aquí el único que sabe de lo que se está pidiendo y de lo que se está tratando es el Espíritu Santo y Dios. Son los únicos. Nosotros no sabemos. Yo ni siquiera sé lo que está pidiendo el Espíritu Santo por mí, pero Él está interviniendo. Yo les decía hace rato, está interviniendo el Espíritu Santo y tú empiezas a sentir consuelo, empiezas a sentir paz, empiezas a sentir que te estás reconfortando y no sabes ni por qué. Fue porque el Espíritu Santo de Dios intervino delante del Padre y Él es el que te da esa paz, ¿sí? Incluso cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás agobiado, de pronto llegas y llega el momento en que no sabes cómo pedirle o qué pedirle a Dios y le dices, Señor, hágase tu voluntad, pero viene una paz en medio de ese quebranto, de ese problema. ¿Y cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Bien, bien. ¿Qué hizo Dios? Te fue ministrando a través del Espíritu Santo. Entonces, solamente con la intercesión del Espíritu, no es un lenguaje que entienda el hombre, ni nosotros lo entendemos. Son gemidos indecibles, inentendibles, incomprensibles para el hombre, ¿sí? Es hablar misterios, porque es una conversación con mi Padre Celestial.
¿sí? Por eso es que dice la palabra, si tú quieres orar en el Espíritu, hazlo en silencio. Que la iglesia no necesita estar escuchándote lo que tú estás hablando. Es en silencio, es entre Dios y tú, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este es el gemido indecible, mis hermanos. Si hace rato yo les decía, no es un mensaje que sea para los inconversos, no es un mensaje que sea para el extranjero, no es un mensaje que tengas que explicarle a él acerca de la salvación, sino es una lengua que no es para los hombres, que es para Dios y que nadie la entiende porque el Espíritu habla misterios. O sea, el Espíritu no te va a decir, ¿sabes qué le pedí a Dios? Le pedí esto. No, sino el Espíritu está hablando, intercediendo, está hablando misterios delante de Dios, está hablando algo que no entendemos nosotros, pero que más sin embargo sí nos ayuda. Ese es el gemido indecible. Dicen 14:4 de 1 Corintios. El que habla en lenguas extraña, está hablando del gemido indecible, dice, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Sí? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Si yo estoy delante del Padre hablando en lengua extraña, en lengua indecible, lengua indescifrable, gemidos que yo no entiendo, me voy a edificar. Y vuelvo a repetir, mis hermanos, si tú estás teniendo ese tiempo con Dios donde el Espíritu de Dios interviene, debes de sentir la edificación, debes de sentir la confrontación también, debes de sentir la exhortación, debes de sentir el consuelo, debes de sentir paz. Si no es así, lo único que estás haciendo es tratando de, ¿cómo se dice?, maravillar a Dios. ¿Sí? Sorprender a Dios. Ay, mira, habla en lenguas o habla en espiritualmente o está interviniendo. Cuidado, a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado y Él te conoce a ti. Así que si tú llegas, te postras y no sabes qué pedir, deja que el Espíritu Santo de Dios pida por ti. Pero no inventes palabras, no inventes sonidos guturales, no inventes cosas que no sabes ni siquiera decirlas. Deja que el Espíritu Santo de Dios intervenga por ti. ¿Sí? Es el tiempo de orar. ¿Y qué le pido al Señor? Pues lo que tú quieras, pero sé que no sé qué pedirle. Ve y póstrate. Deja que el Espíritu Santo de Dios intervenga. Pero que sientas esa paz. Porque si no, a lo mejor te quedas dormido. Entonces eso no está interviniendo Dios. ¿Sí? Que sea de verdad que estás sintiendo esa paz, ese consuelo, esa intervención del Espíritu Santo de Dios. 14:17 de 1 Corintios 14. Fíjense que no está hablando de lenguas, idiomas, ¿sí? Porque aquí dice bien claro, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo, estamos en el 14 al 17, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Que si yo voy a orar con el espíritu en voz alta, de nada va a servir porque no voy a edificar a nadie. El orar en lenguas que nadie entienda es entre Dios y yo.
Si yo quiero hablarlo delante de todos, tengo que orar en el Espíritu, pero con entendimiento. ¿A qué me estoy refiriendo? En mi lengua materna o en la lengua que todos escuchen y entiendan. Si yo estoy orando o profetizando en otra lengua extraña, donde nadie escucha, no sirve de nada y se queda sin fruto y no podrán decir amén. ¿Cómo van a decir amén si no entendieron lo que dijiste? Hay muchos que hablan en español pero hablan en lenguas. ¿Y a qué me refiero, mis hermanos? Que están hablando en español y no saben ni lo que dijeron. ¿Sí? Lo dijeron en español pero no supieron qué dijeron. Eso también, mis hermanos, no sirve de nada. Yo voy a hablar con entendimiento. Tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una comprensión, ¿sí? Si voy a leer un versículo, lo tengo que hablar correctamente, aunque hable yo el mismo idioma que todos. Pero si lo hablo sin entendimiento, como lo dice acá, dice la palabra de Dios, como el oyente dirá amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. O sea, hasta cuando hablo mi idioma materno, debo de hablarlo con entendimiento. Y si voy a hablar en lenguas, pues tendría que ser porque se necesita alguien que lo entienda o se necesita un intérprete. Así que, mis hermanos, creo que va quedando bien claro qué es lo que estamos hablando acerca de cómo interviene el Espíritu Santo. Entonces aprendemos que hay lenguaje que edifica, lenguaje cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios, y ese lenguaje nos debe de edificar personalmente porque recibimos del Padre lo que nos conviene y no lo que habíamos pedido, ¿sí? Por eso muchas veces el Espíritu, Dios guarda silencio, se queda callado y dice, no te voy a responder, tienes que entender que estás pidiendo mal. Estás pidiendo mal. Y de esa manera vamos madurando cada uno de nosotros, vamos creciendo en madurez y vamos entendiendo por qué a Dios le ha placido darte de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayas comprendiendo y también para que te vayas dando cuenta cuánta necesidad tenemos del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no tenemos comunión con Dios. Y es una necesidad que debemos de anhelar todos los que nos decimos hijos de Dios. Por eso la gente no nos entiende, mis hermanos. Por eso la gente no nos comprende. Por eso la gente dice, bueno, ¿y por qué lloran con esa canción? Porque ellos no le dicen alabanza. ¿Por qué lloran cuando hablan de que Cristo murió en la cruz y su sangre y que Él fue propiciación para nosotros? Y no lo entienden los del mundo, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, entendemos cada parte, cada paso, cada suceso, cada cosa. Cuando escuchamos que Cristo se despojó de sí mismo para venir a la tierra, cuando escuchamos que Él intervino en medio de nosotros para recibir la ira de Dios, de verdad, o sea, empezamos a sentir algo dentro de nosotros, y eso es gracias al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué nos enamoramos cada vez más de Dios? ¿Por nosotros? No. Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos va uniendo más y más y más y más para que cada vez amemos más al Señor. Por eso ahora hacemos cosas mucho más descabelladas, hablando terrenalmente, que las que hacíamos antes. Anteriormente a lo mejor no hacíamos lo que hacemos ahora, que hemos madurado. ¿Pero por qué? Porque cada vez nos enamora más y más el Señor. Nos está enamorando más y más con su palabra. Amén. Pero ¿quién es el que intercede por nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo intercede? Con gemidos indecibles, con gemidos que no entendemos, con gemidos que no escuchamos, no sabemos cómo son, mas sin embargo algo está sucediendo dentro de nosotros. Por eso es ese crecimiento espiritual, mis hermanos. El Espíritu, el Padre y el Hijo están unidos. El Padre, el Hijo y el Espíritu son los que están unidos, y el Espíritu es el que interviene para que cada uno de nosotros vayamos creciendo y cada vez nos sentimos más hijos de Dios. Amén. O sea, venimos a sentirnos más seguros, más confiados. Estamos entendiendo cada vez más, y
El otro propósito también para nosotros, los hijos de Dios, es que nos sentimos más consolados. Sí, amén, amén. Más consolados, sentimos esa paz, ese consuelo, ya no sentimos esa zozobra, ya no sentimos ese de que, ¿qué va a pasar mañana conmigo? Ya viene un consuelo, una paz, un convencimiento de que todo esto está sucediendo con un propósito bueno. Amén. Todo es un propósito bueno. De eso es lo que nos está llamando la palabra en 1 Corintios 14:4, cuando dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cada uno de nosotros nos edificamos por medio de esa palabra de Dios. Y no es que yo tenga el poder para edificarme, sino que el Espíritu de Dios es el que me va edificando. ¿Sí? No es lo mismo empezar con la zanja, que ya pusieron las piedras, que ya pusieron las cadenas, que ya pusieron las traves, que ya pusieron las bardas, que ya pusieron el techo. O sea, se va edificando. Y eso se llama madurez espiritual, mis hermanos. Nosotros vamos creciendo espiritualmente, nos vamos edificando y vamos creciendo más y más. Romanos 8:26. Aquí es importante que veamos lo que habla cuando dice intercede. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí estamos viendo la importancia de la intercesión. Nosotros hemos intercedido por personas, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestros parientes, nuestros familiares, nuestros conocidos, el vecino, etcétera. Intercedemos. Y es importante, porque yo no sé si te ha pasado que te mandan mensaje, ¿no? Oye, ¿puedes orar por fulanito de tal? Se dan cuenta que es importante la intercesión. Y nosotros debemos de también poner atención en eso, de cuán importante es la intercesión del Espíritu Santo ante nosotros y el Padre. Él, así como tú intercedes en una oración literal, así el Espíritu Santo de Dios intercede de una manera espiritual delante del Padre. Así como esa persona siente paz y tranquilidad de que estás orando por su enfermo o de que estás orando por la persona que le pasó algo, así nosotros debemos de sentir esa paz y de saber que tenemos un intercesor, que hay alguien que está intercediendo por nosotros, y lo más hermoso es que está intercediendo como conviene. Está intercediendo por nosotros como conviene. O sea, no va a interceder por nosotros y va a pedir lo que Él quiera, sino va a pedir lo que nos conviene a nosotros, mis hermanos. El Espíritu es nuestro intercesor en la oración por causa de nuestra debilidad y porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu intercede por los santos. Que quede bien claro. Nada más por los hijos de Dios va a interceder. O sea, es individual. ¿Sí? Yo no le voy a decir, oye, hermano, dile al Espíritu Santo que interceda por mí, ¿sí? No, el Espíritu Santo de Dios intercede individualmente por cada uno de nosotros. Yo tampoco le voy a decir, oye, Espíritu Santo, hoy no tengo ganas de orar, ¿puedes interceder por mí? Tampoco, mis hermanos. O sea, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que pedir, pero el Espíritu va a interceder cuando estamos pidiendo mal, ¿sí? Pero nuestra responsabilidad es seguir orando. Sí, no vas a querer siempre, ay, que sean los gemidos indecibles que intervengan por mí. No, mis hermanos, tenemos que orar también nosotros, ¿sí? Tenemos que orar, tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios, que si en una de esas nos resbalamos o nos equivocamos, el Espíritu de Dios interviene, ¿sí? Únicamente por los santos. Él sí sabe lo que debemos de pedir y cómo pedirlo. El Espíritu Santo es Dios y nos conoce desde antes de la fundación del mundo.
sabe que nos vamos a equivocar, sabe que vamos a pedir mal, sabe que vamos a veces a querer sobornar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre va a pedir como conviene. A cada uno de nosotros Él sabe qué es lo que nos conviene. ¿Sí? Hablábamos la semana pasada y quiero volver a recalcar este punto de que en muchas congregaciones están pidiendo no como conviene, están pidiendo de acuerdo a sus deleites aquí y ahora. Están pidiendo o están tratando de sobornar al Espíritu Santo. Están diciendo, hoy es gran noche de milagros, ¿sí? ¿Qué están dando a entender? Que le dijeron al Espíritu Santo, hoy tienes que estar a tal hora porque hoy va a haber milagros, ¿eh? Y quiero, Espíritu Santo, que sanes a fulano, a sutano, y que hagas esto, y que hagas caer este oro, y que saques muelas de oro, y que unjas con aceite no sé a cuántos. O sea, están queriendo manipular, supuestamente ellos, al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Vas a sanar aquí y ahora, porque hoy dije que era noche de milagros, y hoy vas a sanar a todos los que yo diga que vas a sanar. No, al Espíritu Santo yo no lo puedo manipular. Y el Espíritu Santo va a interceder por mí únicamente. Y si ha de sanar a alguien, es porque Dios quiere sanarlo. Y si no lo va a sanar, es porque Dios no lo quiere sanar. O no es el tiempo de que sane. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que entender bien esto, que al Espíritu Santo no lo podemos manipular. No somos como el niño berrinchudo. Ándale, mami, dile a mi papá que sí. Ya agarramos al Espíritu Santo como a la mamá. Ándale, mamá, dile a mi papá que me deje y esto. No, mis hermanos. El Espíritu Santo va a pedir como conviene, porque porque sabe que somos débiles cada uno de nosotros. Así que tenemos que agradecer incluso lo que a veces no entendemos. ¿Por qué resultó lo que yo no quería que resultara? ¿Por qué perdí mi trabajo si yo no quería perder mi trabajo? Si yo al contrario lo que quería era que me aumentaran el sueldo. No debía haber pedido aumento de sueldo, por eso me despidieron. No, no te despidieron por eso. Te despidieron porque Dios tiene algo mejor para ti. Y no es que vas a ganar más dinero, probablemente menos, pero vas a tener más comunión conmigo. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender todo eso, que nosotros, gracias a que tenemos el Espíritu Santo de Dios, estamos siendo madurados, edificados, consolados, confortados, y cuando hablamos en esa lengua extraña, en esos sonidos guturales, para nosotros únicamente, no para el extranjero, dice la palabra de Dios que nosotros salimos edificados por el Espíritu. Primera de Corintios 14:4, si gustan no vayan ahí, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El propósito de que yo vaya a orar y un momento de esos empiece el Espíritu Santo a intervenir por mí, es para mi edificación, es para mi beneficio. Mis hermanos, Dios no nos va a dar nada malo. Dios no nos va a dar cosas que nos hagan daño, ¿sí? Si los padres, siendo malos, no nos dan una piedra en lugar de un pan, o no nos dan una serpiente en lugar de un pescado, ¿nuestro Padre Celestial nos dará algo malo? No. Entonces el Padre Eterno nos va a dar cosas que nos edifiquen, cosas que nos convienen, cosas que son buenas para cada uno de nosotros. Así que aunque no sepamos orar bien, el Espíritu Santo va a susurrar a nuestro oído y va a decir, esto es lo que necesitas. Esto es lo que tú necesitas. No vas a necesitar otra cosa. Estás pidiendo mal. Y viene esa paz. El Espíritu intercede por nosotros de una manera tan sabia, mis hermanos, que viene esa paz en nuestro corazón, que viene esa paz en nuestro ser. El Espíritu le habla a Dios con gemidos indescifrables para nosotros, pero la respuesta de Dios por medio del Espíritu, esa sí la entendemos, esa sí la comprendemos, y esa es la que nos da paz en nuestro corazón. El Espíritu siempre va a interceder por nosotros,
de una manera tan hermosa que no la entendemos, pero sí la sentimos, la saboreamos, nos deleitamos, porque la palabra de Dios es deleite para cada uno de nosotros. Y debe de ser de esa manera como nosotros debemos de ir aceptando, recibiendo y gozándonos en cada cosa que Dios nos pida. Y es importante que entendamos que el Espíritu Santo de Dios, si no lo tenemos, no somos hijos de Dios, ¿sí? Así es. Otra cosa que es importante también y que gracias al Espíritu Santo estamos en el camino del Señor, es que gracias al Espíritu Santo podemos perseverar hasta el fin. ¿Sí? Ninguno de nosotros va a poder perseverar si no tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos da la fuerza para seguir hasta el último momento. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios nos da la fuerza para creer que viene algo mejor. ¿Sí? ¿Cuántos ya se han cansado de estar esperando la venida del Mesías? Y más sin embargo nosotros en este 2023 seguimos esperando la venida del Mesías. Ya muchos ya se cansaron, dijeron que ya se tardó, que ya no va a venir, otros predican que ya tanto de que va a venir Cristo y ni es cierto ni va a venir. La palabra de Dios dice claramente que muchos lo toman por tardanza, pero es la misericordia de Dios la que nos está permitiendo estar todavía aquí y conocer de la salvación. Porque si hubiera venido en mi caso, hace 63 años atrás, yo ya no hubiera conocido al Señor, ni siquiera hubiera nacido, mis hermanos. Entonces, démosle gracias a Dios de que Dios nos está permitiendo conocerle, conocer la salvación, ser salvos, y todo es por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a perseverar hasta el fin. Gracias al Espíritu Santo de Dios podemos esperar pacientemente. ¿Sí? Ahora sí que somos pacientes. Y es gracias al Espíritu Santo de Dios. Estamos pacientemente esperando. No estamos de que a ver a qué horas llega, Señor. Oye, ya te tardaste. Oye, yo ya estoy cansado de estar espere y espere. Esperamos pacientemente. Pacientemente. Eso es una característica de que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, mi hermano. De que eres paciente para la venida del Señor. Tú sabes que va a venir. Amén. Pero no estás exigiendo que ya venga. Tiene que cumplirse todos los puntos uno a uno. No sabemos si vamos a estar nosotros cuando Él venga, pero sí estamos con esa certeza de que va a venir. Porque Él lo que dice, lo cumple. También otra cosa que entendemos y que gracias al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está aquí para darnos paz en medio de todo este mundo perdido. Tenemos paz en nuestro corazón. Tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos certidumbre, estamos creciendo en sabiduría, estamos madurando. Todo esto tiene que pasar en ti, mi hermano. Estamos cada vez más enamorados del Señor, más enamorados de Cristo. Si no está pasando eso en ti, no tienes el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es lo que hace en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos llena de gozo también en medio de la tribulación, en medio de las hambres, en medio de las guerras. Así es. Todo eso es gracias al Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no lo soportaríamos, mis hermanos. Yo les aseguro que ahorita ahí donde hay guerras, donde hay temblores, donde hay tsunamis, donde hay tanta y tanta, o aquí en Zacatecas que tenemos violencia, si no tuviéramos el Espíritu de Dios, estaríamos en temor. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder? Nos preocupamos por nuestros hijos que no son salvos, porque quisiéramos que fueran salvos. Porque si viene una bomba o viene una guerra, al menos ya van a ir con el Señor. Pero sin el Señor, imagínense. Gracias al Espíritu Santo, nosotros también sabemos que tenemos esa comunión con Dios.
sabemos que tenemos la comunión con Dios, tenemos esa seguridad Amén, de que amén. tenemos ese entrar confiadamente al lugar santísimo Así es. delante de Dios. Es como el sacerdote, el sumo sacerdote, él entraba confiado. Yo les aseguro que ningún sacerdote que estaba ya bien purificado entraba con temor al lugar santísimo. Entraba con esa seguridad. Y ese es el propósito de nosotros, que entremos con esa seguridad delante del Padre. ¿Y quién nos da la seguridad? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Nadie más. Porque si yo entro así de que yo no necesito el Espíritu, yo voy a entrar delante de Dios, entrarás delante de tu Dios, pero del Dios verdadero no, porque caerías fulminado. Y aparte ni podrías entrar, así como era antes. ¿Sí? Entonces ya quedó claro, el don de lenguas es para los extranjeros, pero los gemidos indecibles del Espíritu Santo son entre el Padre y yo. Entre el Padre y yo como interventor o intercesor, más bien, perdón, es el Espíritu Santo de Dios entre el Padre y yo. Así que mis hermanos, no te preocupes por tratar de entender lo que no vas a entender. Son gemidos indecibles. No trates de aprender un nuevo idioma o unas nuevas palabras para impresionar a la gente. Esos no son los sonidos o los gemidos indecibles. Eso es únicamente del Espíritu Santo de Dios y tú no lo provocas. Es el Espíritu Santo de Dios el que lo provoca. Así que mis hermanos, si nosotros hemos aprendido que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, hemos aprendido también que el Espíritu de Dios interviene por nosotros, hemos aprendido que somos débiles totalmente, que somos incapaces de pedir bien y que necesitamos del Espíritu Santo de Dios para también enamorarnos más y más del Padre. No hay manera de enamorarme de Dios si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que no nos preocupemos de que, oye, pero ¿por qué te dices cristiano y no amas a Dios? Pues se dice cristiano, porque el Hijo de Dios ama a Dios sin necesidad de obligarlo. El que ama a Dios es porque el Espíritu de Dios mora en él y yo no tengo que estar preocupado de que, oye, pero es que el hermano no se ve que ame a Dios, la hermana se ve que no ama a Dios. Pues es que te está dando fruto que no es hijo de Dios. Amén.